Ok. El micrófono. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Jorge Tayana de la Argentina, soy diputado del Parlasur, dirigente del Partido Justicialista del Peronismo, y estábamos aquí participando junto con varias compañeras y compañeros del Foro de Sao Paulo, y tenemos varias inquietudes que hacer presentes. La primera, por una razón de reivindicación, voy a mostrarles un cartel que es en repudio al despido de periodistas. En la Argentina, en la agencia oficial TELAM, han despedido 350, el 40% del personal de la misma. Lo han hecho con acusaciones de tipo políticas, ideológicas, y la verdad que es parte de un proceso de cercenamiento de toda forma de expresión de la prensa opositora. Son varios los casos, lo están haciendo a través de medidas judiciales, han encarcelado dirigentes, dueños de medios, han desfinanciado a otros, han manipulado la pauta y ahora están buscando echar a los periodistas hasta de la propia agencia oficial. Eso es un escenario que creo que no es original de la Argentina y que tiene que ver con uno de los temas que nosotros queremos destacar en este encuentro, en esta conferencia, en esta presentación. El punto central es el mensaje de que en Argentina, como en varios otros países de la región, y luego van a hablar las otras compañeras que están acá presentes, se está produciendo un proceso de deterioro de la democracia y en particular del Estado de Derecho que tiene un objetivo político indudable. El objetivo político es impedir que se mantengan o que retornen, sobre todo, líderes políticos progresistas, nacionales, populares, con gran apoyo de la población y que están siendo sometidos a una maniobra de cerco político, de desprestigio, de infundadas acusaciones, primero vía la prensa, luego vía el accionar de sectores del poder judicial. Este proceso de utilización del poder judicial, de figuras del poder judicial y de, sobre todo, de un control de los grandes medios masivos, hegemónicos, tiende a reducir, debilitar, entorpecer la participación popular y hacer nulas o muy difíciles las posibilidades de retorno de gobiernos que defiendan el interés de la mayoría. Esto es una política que se ve en los distintos países. Primero muchos pensábamos que era algo que pasaba solo en el nuestro, después fuimos viendo que en otros lados pasa lo mismo, y el máximo ejemplo de ello es obviamente la prisión de Lula da Silva, el máximo representante de Brasil, de su pueblo, un hombre que ha sido 2 veces presidente del país más poblado y más importante de Latinoamérica, y en él se simboliza esta persecución. Como se ha dicho también en el PT, yo no quiero hablar con ellos, pero la verdad es que elecciones sin Lula es fraude, y lo que se está jugando ahí no es solo el valor de la democracia en Brasil, sino es el valor de una democracia en el conjunto de América Latina. A nosotros, a todos, y a los argentinos en particular, nos costó mucho recuperar la democracia y tenerla presente. No queremos que se nos la degrade, no queremos que este retorno del neoliberalismo nos cercene derechos y nos arrincone en las posibilidades, y estamos sufriendo en la Argentina, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, un conjunto de medidas judiciales combinadas con desacreditación mediática que están produciendo un daño importante. Se han cumplido más de 2 años de la prisión de la dirigente social e indígena Milagro Sala, nada sucede y el deterioro de la democracia sigue presente. Yo apelo
a la prensa, porque no es a veces tan visible esta maniobra que está sometiéndose a nuestros países y que busca reducir o imposibilitar el Estado de Derecho. Microfone. Bom dia a todos. Vou falar em português devagar, despacito, para que todos me entendam. Quero cumprimentar aqui todos os periodistas que estão presentes e reforçar o que o deputado Tayana falou. Nós estamos com outro modelo de intervenção política e econômica nos países latino-americanos. Antes, na década de 70, nós vivenciamos as ditaduras militares. Eram através das armas, da tortura, da intervenção à força que se retiravam governos que na época também eram progressistas e pretendiam fazer mudanças para melhor na vida do povo. Agora se utilizam as instituições que passam a tomar lado numa disputa política. Se utiliza o judiciário, se utiliza o parlamento para fazer essas intervenções. Primeiro, o judiciário, o sistema judicial, policial, entra construindo o descrédito de figuras públicas, populares e progressistas, com acusações sempre ligadas à corrupção, e induzindo a opinião popular a desacreditar esses líderes. Aconteceu no Brasil, acontece no Equador, também na Argentina, em El Salvador, também no Paraguai. São vários os casos em que isso acontece. Depois, através dos parlamentos, muitas vezes se dão o golpe para retirar a liderança. No caso do Brasil foi explícito o que aconteceu com a presidenta Dilma. E se usa esse processo para desestabilizar governos progressistas, sejam para retirá-los do poder, sejam para impedi-los que volte a governar num caráter mais progressista. Nós temos que deixar isso claro, porque isso é um atentado à democracia e tentam naturalizar, normalizar esse tipo de intervenção, já que se dá por questões judiciais e parlamentares. Logo, são instituições acreditadas, são instituições constitucionais. O problema é que essas instituições tomam lado. No caso do Brasil, é evidente a prática do lawfare, ou seja, a lei como perseguição do adversário. O presidente Lula é vítima disso, o Partido dos Trabalhadores é vítima disso, outras lideranças de esquerda também, em que a acusação, mesmo infundada e mesmo sem prova, leva à condenação e à retirada da vida pública. No caso do presidente Lula, do maior líder popular da história do nosso país. Por isso que nós estamos aqui, para fazer essa denúncia. Na Argentina, deputado Tayana já falou a respeito. A perseguição de Cristina Kirchner, a perseguição de outras lideranças, o absurdo de Milagro ainda estar presa há mais de um ano. Em El Salvador, a Wanda está presa num hospital, estava em tratamento de câncer, também com o mesmo tipo de acusação. Agora tivemos o caso do Equador, em que o presidente Rafael Correa teve sua prisão também decretada. Ou seja, não querem que líderes progressistas e populares voltem a governar os países latino-americanos e querem impor a esses países uma política neoliberal. Não tem como aceitar isso, e nem a população aceita. Não cabe uma política de economia liberal, neoliberal, em países que ainda têm uma parcela grande da população em situação de pobreza e extrema pobreza. Por isso que nós estamos utilizando esse espaço do Foro de São Paulo, que reúne tantos partidos de esquerda, movimentos sociais, para fazer esta denúncia e esta fala, para alertar principalmente os setores progressistas da sociedade latino-americana e fazer um apelo à imprensa que está aqui, que é a imprensa progressista, para que se debruce em cima desses processos, para que a gente possa esclarecer a opinião pública e não fique dependendo apenas dos meios de comunicação, que são os grandes meios que estão nas mãos de poucos. No caso do Brasil, 6 famílias controlam os meios de comunicação. E a Rede Globo de televisão é a grande articuladora desse processo e condutora dele. Por isso, nós temos que tentar esclarecer a população do que está acontecendo, para que possamos enfrentar e possamos
junto com a população, frear essas reformas que vão trazer consequências, claro, não só para as lideranças que aqui estamos falando, mas sobretudo para o povo que paga o maior preço. Gracias a los medios de comunicación. Aquí estamos solamente la representación de 4 de las tendencias o de los partidos políticos que en este momento están sufriendo en América Latina y en Centroamérica una persecución política a través del sistema judicial, que es lo que nos ha unido para denunciarlo en esta mañana, como ya lo decían nuestros compañeros, Argentina, Brasil y que vamos a escuchar también de El Salvador. Es absolutamente claro, y lo que hemos visto en las mesas de trabajo del Foro de Sao Paulo es la arremetida más fuerte neoliberal que estamos teniendo en toda la región. ¿Producto de qué? Lo decíamos, esto no es casual. No es casual que nuestros líderes y nuestros procesos progresistas que transformaron la realidad de nuestros pueblos, que lucharon contra las corporaciones mediáticas, que lucharon contra la concentración del capital en pocas manos, que lucharon por sus territorios implantando una política de soberanía, hoy sean los que tienen esa arremetida marcado por un formato que esté estableciéndose en todos nuestros países de manera muy similar y con coincidencias que nos llegan a pensar que, por supuesto, esto no es casual y no puede verse de manera casual y, como decía Lacey, de manera natural. No es natural que los sistemas de justicia sean cooptados por los poderes de turno para aniquilar públicamente a los líderes progresistas de la región. En nuestro caso, el caso ecuatoriano, hace 13 meses cambiamos en Ecuador el gobierno. El gobierno, que además fue parte de la propuesta de la Revolución Ciudadana, 6 años vicepresidente de Rafael Correa y 4 años delegado de Rafael Correa hacia el Comité de Discapacidades de las Naciones Unidas, era pues la persona que iba a garantizar la continuidad de la Revolución Ciudadana. Pero resulta que al día siguiente de tomar posesión empezó todo un cambio en la política ecuatoriana, un cambio que dio un giro absolutamente hacia la derecha y hacia el retorno de las políticas neoliberales, y eso nos ha llevado en el Ecuador a tener una ruptura política y a diferenciarnos, porque no podemos, como proyecto progresista, nosotros justificar nuevamente una alianza con el Fondo Monetario Internacional, nuevamente una alianza con los poderes económicos de la banca privada, una alianza con los sectores empresariales irresponsables que han sido los que han cometido el delito de fraude fiscal. No podemos ser nosotros cómplices del retorno de presencia militar extranjera, especialmente norteamericana, en territorio ecuatoriano, entre otras cosas que están pasando en la política ecuatoriana. Pero esto se suma, la utilización del sistema de justicia hoy para incorporar a Rafael Correa o involucrarlo en un proceso penal. En febrero pasado, una consulta ilegítima que se llevó en el Ecuador ya prohíbe que Rafael Correa pueda volverse a presentar como candidato presidencial. Pero él podría volverlo a hacer a través de cualquier otra dignidad de elección popular, porque además saben que todos nuestros presidentes, expresidentes y dirigentes de proyectos progresistas ganan en las urnas, porque son sus pueblos los que han construido los procesos de transformación y revolución. Pero como saben eso, entonces quieren, en nuestro caso, provocar una muerte civil para que Rafael Correa no pueda volverse a presentar y, es más, no pueda regresar al país. Es de conocimiento público que Rafael Correa hace un año vive y está domiciliado en Bélgica. Eso ha sido prácticamente invisibilizado por la jueza que está llevando el proceso de judicialización en el Ecuador, y lo que ha dicho es que Rafael Correa tiene que presentarse no cada 15 días en el consulado de Bélgica, que sería lo lógico, en el que pueda presentarse mientras termina la instrucción fiscal, sino que dijo que tiene que ir cada 15 días a Quito a presentarse, poniendo en riesgo la integridad de Rafael Correa. Nosotros hemos solicitado que Rafael Correa no regrese al país porque no hay condiciones ni garantías de un proceso adecuado, transparente y que garantice el derecho a la defensa que tiene Rafael Correa. Y bajo esa amenaza no acudió a la primera convocatoria, fue al consulado, sí, pero eso ya significó que la jueza de manera inmediata emita la medida de prisión preventiva para Rafael Correa. Esto ya está en manos del Interpol y estamos a la espera de que el Interpol dé una respuesta sobre esta solicitud, que es una clara muestra de persecución, ya que no hay un solo factor que permita el involucramiento de Rafael Correa en el caso en el que se le quiere involucrar. Hoy
Todos nuestros países están en alerta y por eso es que es la denuncia. No lo hacemos como un país o de manera aislada por un dirigente. Lo hacemos por una realidad política que está viviendo la región, que tiene que ser rechazada, tiene que ser denunciada y tiene que generar conciencia. No pueden ser los sistemas de justicia que ahora reemplacen las Fuerzas Armadas para la toma de proyectos que son absolutamente contrarios a la voluntad de las grandes mayorías de nuestros pueblos. Así que lo que está pasando con Correa tiene que ser denunciado, así como denunciamos también que ya llevamos 8 meses de prisión del vicepresidente legítimamente electo en el Ecuador, Jorge Glass, que es el primer preso político que tenemos en el Ecuador y que tampoco ha tenido respuesta por parte del sistema judicial. Buenas tardes, mi nombre es Lidia Díaz, soy del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Quiero decirles también, denunciar el plan político que el imperio, la oligarquía salvadoreña impulsa en mi país. Al igual que todos los procesos, hay una matriz golpista que tiene varios ejes. Para El Salvador, desde el 2016, se aplica la desestabilización, el descontento, conjuntamente con un bloqueo sistemático a la economía para que nuestro segundo gobierno, ahora dirigido por Sánchez Serén, no funcione. Y también la judicialización de la política y la politización de los órganos de justicia. Todo esto combinado y transversado con una guerra mediática, la guerra de percepciones, que provocó también un resultado deficiente en estas elecciones del 4 de marzo. Y cuando el Frente Farabundo Martí empieza a recuperarse, porque estamos en un periodo de campaña electoral, ya pronto serán las elecciones presidenciales, inmediatamente impulsan lo que se llama saqueo público, ¿verdad? Que es nada menos que un plan político que busca descalificar y meter en la cárcel a aquellos líderes que jefiaron el primer gobierno del FMLN, que fue el 2009, a la cabeza el compañero Mauricio Funes, que ahora lo acusan de ser responsable de lavado de dólar, cuando es precisamente cómo se administran los fondos reservados que están dentro del presupuesto de la nación y que tienen los mecanismos de contabilidad ya legalizados, y se ha hecho por años la forma como se entregan esos dineros, que tiene que ver con lo que es la inteligencia del Estado, lo que son fondos propiamente de misiones, etc. Y ahí pues se ha dado orden de captura como a 34 funcionarios, entre ellos la secretaria de Inclusión Social actual, la doctora Wanda Pignato, que sin que el fiscal lo pidiera, el juez Quinto de Paz dio orden de captura. Su estado de salud bastante grave, todo el mundo sabe pues que padece un cáncer, y ella está hospitalizada, pero está detenida. Y este juez se evidencia totalmente su arbitrariedad y su falta de profesionalismo al no mandar inmediatamente, que se dio la primera audiencia donde dio orden de captura, al juez de instrucción Quinto, que es el que tiene que llevar ya el caso penalmente. Retuvo todo el expediente, todo el proceso, y es hasta este día seguramente que asume otro juez que es afín al fiscal general, que va a llevar este proceso. Entonces, nosotros lo hemos denunciado, hemos sido solidarios con Wanda, ella está en un hospital, pero es importantísimo que se apliquen los convenios internacionales, el Pacto de San José, los derechos humanos, a su condición. Lo más grave de todo esto es que el fiscal específico ha dicho públicamente que no hay nada que vincule exactamente al presidente Funes, no hay base legal de nada, pero que como en las películas o en las novelas, ¿verdad?, se dan esas redes de que dependen de un presidente, por eso suponen ellos que todo esto es una vinculación. Eso es una falta de seriedad, y lo que exigimos es una pronta y debida justicia y que se aplique verdaderamente la institucionalidad. Ustedes saben que nosotros somos firmantes de una paz, que a los 18 años de haberla firmado, de haber hecho un impulso al proceso democrático, después de derrotarlo. Así que esta es la situación que atravesamos en El Salvador, y todo con un propósito de que el Frente no vuelva a su tercer periodo de gobierno
el 3 de febrero del 2019. Como decíamos, cuando todo empieza a marchar bien, se va superando al candidato de la derecha, inmediatamente exhiben el plan que lo venían construyendo. Mauricio Funes es perseguido político, por eso se asiló en Nicaragua desde el 2014, que él sale de la presidencia. Se empieza a tejer esto que hemos visto en otros países, ¿verdad? De cómo a través de la judicialización de la política se trata de involucrar y a tratar como personas que han sido corruptas, cuando precisamente él, en el periodo 2014, inicia una era de transparencia como jamás se dio. El pecado del presidente Funes es haber metido a la cárcel al expresidente Flores de Arena, que era corrupto, y a oligarcas del país que vendieron las explotaciones geotérmicas, y también los grandes casos de corrupción de grandes empresarios que se robaron dinero de construcción de hospitales, de carreteras, etc. Y por eso la derecha oligárquica busca verlo tras las rejas en una venganza política. Todo el mundo que conoce la forma como se gobernó y la era que se abrió sabe perfectamente que esto obedece a una vendetta de la oligarquía, igual que en otros procesos, ¿verdad? Todo lo que hicieron de cambio, transformación, ahora lo buscan, pues, meter a la cárcel. Entonces nosotros estamos ahora en lucha contra esa dictadura judicial, no solo en El Salvador, sino que en toda América Latina, y pidiendo la libertad también, en el caso de Brasil, del presidente Lula, en el caso de Ecuador, del vicepresidente Glass, y contra la captura del presidente Correa. Igual pedimos en Argentina por Cristina Kirchner que se levante también todo ese proceso de judicialización, que son acciones que forman parte de una matriz golpista. É isso? Tem alguma pergunta? Acho que ficou sim. Sí, COSEP de Prensa Latina. A su criterio, Leisy, ¿cuánta fuerza puede ejercer el Foro de Sao Paulo para lograr la liberación de Lula? Muita força. A solidariedade internacional tem sido muito importante, porque traz para a opinião pública brasileira posicionamentos que muitas vezes os meios de comunicação não deixam chegar das próprias lideranças nacionais. Então, a manifestação do Foro de São Paulo, a carta que sairá daqui em solidariedade a Lula, a manifestação dos partidos políticos que estão aqui representados. Nós temos um evento com quase 500 delegados, é um dos maiores eventos da história do Foro. A manifestação dos movimentos sociais que participam também desse foro, com certeza vão ter peso grande para a opinião pública brasileira. Assim como a gente tem recebido também manifestações de juristas internacionais, de intelectuais, de artistas, visitas ao presidente Lula dessas personalidades, e isso tudo está fazendo com que a gente possa enfrentar esse drama tendo maior apoio na opinião pública. Não tenho dúvidas que, em razão disso, que Lula continua resiliente nas pesquisas eleitorais, continua em primeiro lugar nas pesquisas, ou seja, continua no coração do povo. Gracias. É isso? Gracias. Sim, vamos Gracias. fazer uma foto aqui com Lula vou livre. pedir com o Lula livre. Não temos de Rafael nem pelo menos do vice. Ahí. Mas ele cai. Lula libre. Lula livre. Lula libre. Aqui. Aquí, preso. Vale. Vamos. Sí, sí. Gracias.